¿cómo están? Estados Unidos y China están acelerando su dominio en el campo de la inteligencia artificial, pero Europa se encuentra prácticamente paralizada, en una encrucijada entre la necesidad de regular por un lado la tecnología y el temor de frenar esta innovación, que no sabe además cómo va a fomentar. Pero quizás esto sea una clave dentro de este movimiento geopolítico. ¿Cuál será el alcance? ¿Cuáles son los escenarios? Hoy los analizamos en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Inteligencia artificial en Europa, un sueño regulado. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi. Ahí vemos identificado de color azul a todo este continente europeo como parte de su estrategia digital. Hay que decir, el bloque quiso regular la inteligencia artificial para garantizar, según ellos, mejores condiciones de desarrollo y el uso de una tecnología innovadora. Mediante la Ley de Inteligencia Artificial aprobada en marzo del 2024, la legislación adopta un enfoque de regulación basado en el riesgo, que esto pueda representar con tipos de categorías como riesgo mínimo, limitado, alto riesgo y riesgo inaceptable, de acuerdo con las amenazas que puedan representar para la salud, la seguridad y los derechos humanos. El objetivo principal de esta regulación sería garantizar que los sistemas de la inteligencia artificial comercializados y utilizados en la Unión Europea sean seguros, éticos, respetuosos, sobre todo con los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Pero, ¿qué representa este paso? Vamos a verlo también en nuestro mapa. Se dio a conocer en las últimas semanas un plan que ha propuesto el ex primer ministro de Italia, Mario Draghi. Señala que para permitir la impulsación de la innovación europea debe invertir en investigación y desarrollo para apoyar a los centros de innovación y fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado, además de reducir restricciones regulatorias. Draghi también advierte que Europa está atrapada en una estructura industrial obsoleta, dominada por empresas de tecnología intermedia que han permanecido estáticas durante décadas. Ha señalado también que la falta de persona calificada está limitando el potencial innovador del continente, enfatizando que si no se aborda la debilidad del sector tecnológico, Europa no perderá la oportunidad de crecimiento que ofrece la inteligencia artificial, sino que también se verá comprometida la competitividad de sectores industriales tradicionales. ¿Qué representa esto en realidad? Hoy lo analizamos con un especialista. Vamos a recibirlo desde ya. Nos acompaña en directo desde Colombia, Kenny Osa, asesor de tecnologías. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muchísimas gracias, Paola, nuevamente por la invitación. Kenny, Unión Europea estancada, habla de regulaciones, prácticamente poniendo trabas a sus propias empresas para el desarrollo de esta tecnología innovadora, mientras vemos cómo Estados Unidos y sobre todo China avanzan. Pero, ¿por qué recurrir a esta estrategia Europa? ¿Qué hay detrás de ese movimiento? Sí, Paola, bueno, es interesante porque este tema de la inteligencia artificial ha desatado, bueno, grandes controversias, grandes desafíos, grandes expectativas del mundo sobre la promesa de la IA. La promesa de la IA de transformarlo todo, transformar nuestras relaciones humanas, transformar la industria, transformar las sociedades, la educación. Y por supuesto que esto conlleva importantes desafíos. Desde el aparato gubernamental es importante, es necesario, es vital que este desarrollo tecnológico venga acompañado de un marco jurídico, regulatorio, normativo que acompañe al desarrollo, que impulse la innovación, pero que proteja también a la ciudadanía, a los derechos y las libertades individuales, el derecho a la privacidad. Es decir, hay un conjunto de elementos que están también sobre la mesa y que es responsabilidad de los gobiernos pues avanzar en esa línea. Yo creo que la Unión Europea ha dado un paso importante para de alguna manera constituir un marco legal que sea detallado, ¿no? Que sea bastante preciso, que esté de alguna manera también centrado en el desarrollo de las capacidades en beneficio de la humanidad, de la ciudadanía, y como te decía, insisto, para protegerla, ¿no? Ese enfoque en los riesgos me parece que es un enfoque interesante, que habrá que ver de qué manera y cómo eso va impactando también en el desarrollo, como decía, o sea, este tema de la ley o de la regulación de la IA
tiene que equilibrar los distintos elementos. Sí. Por una parte, el desarrollo de la innovación y por otra, la protección de la privacidad. Sin lugar a dudas, proteger al usuario, sin lugar a dudas, será algo prioritario y es bueno, pero también no garantizar la inversión para una innovación tecnológica se convierte prácticamente en un suicidio y ese sería el camino que está enfrentando el bloque europeo, atrapada prácticamente en esas sus propias restricciones. ¿Qué camino le espera a un bloque que trata de sumergirse de alguna manera en medio del contexto actual global, un acercamiento de Estados Unidos a Rusia y que prácticamente la ha dejado relegada en todo este campo que ha trazado, también tomando en cuenta los últimos movimientos de elecciones políticas allí? Sí, yo creo que Europa busca de alguna manera rescatar un poco el liderazgo que ha venido perdiendo en el desarrollo de estas tecnologías. Hay un liderazgo bien marcado de China y Estados Unidos y de alguna manera creo que es un intento por comenzar a rescatar o buscar la manera de incentivar la producción de toda una industria de inteligencia artificial para la Unión Europea que pueda de alguna manera venir a competir en los mercados globales, ¿no? Yo creo que esto es clave. Si no lo hace así, pues bueno, se verán de alguna manera limitados al uso de otras tecnologías foráneas y bueno, ahí hay un conjunto de consideraciones políticas, geopolíticas que habrá que tomar en cuenta, ¿no? Mucho se ha hablado, por ejemplo, de los sesgos algorítmicos que estas tecnologías de la inteligencia artificial cada vez más, bueno, van teniendo y eso tiene un impacto importantísimo en el comercio, en la educación, en la industria, en todos los sectores y es algo que hay que revisar con lupa, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros vamos a marcar, Kenny, una pausa, pero cuando regresemos me gustaría hablar de estos desafíos, de aquellas medidas que va a marcar, por supuesto, también Estados Unidos, ya con esta guerra arancelaria que está tratando de implementar para evitar que China pueda avanzar. ¿Hasta qué punto será esto real? Lo vemos al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. Esta vez a través de nuestro portal web que está publicando Expansión, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa. Hace referencia a Teresa Riviera. La Unión Europea mantendrá sus objetivos climáticos, pero relajará las normas para las empresas. Así lo destacaba la vicepresidenta ejecutiva para la transición limpia, justa y competitiva dentro de la nueva Comisión Europea. Teresa Riviera también promete que el bloque perseguirá sus objetivos climáticos referentes al nivel mundial, pese a que este estaría preparando para deshacer algunas de las políticas verdes que afectan a la competitividad económica con el fin de aplacar la crisis del sector industrial. El Pacto Verde Europeo para crear una Europa más limpia, decía, más saludable y climáticamente neutra, un ambicioso conjunto de políticas destinadas a descarbonizar la economía. Se lanzó el año 2019, pero desde entonces ha sido atacado por varias empresas europeas que quejan todo el tiempo de los altos precios de una energía y una sofocante sobreregulación a los gobiernos europeos, que también están preocupados porque están exigiendo un crecimiento económico, mientras que la guerra de Donald Trump contra los objetivos climáticos de Estados Unidos se ha recrudecido y han aumentado las peticiones para que el bloque comunitario reconsidere todo su enfoque. Aquí hay una contradicción bien clara que maneja Rivera también. Por un lado, habla de nuevamente levantar la bandera verde para descarbonizar la economía europea, pero una economía europea que está desindustrializada y que con tantas regulaciones ni siquiera puede garantizar la inversión de sus empresas para tecnología de innovación. Así las cosas, ya volvemos. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Ustedes ven allí las banderas de China, la Unión Europea al medio y también Estados Unidos. ¿Qué hay que decir sobre esta información? Por supuesto, la vamos a revisar también allí en la fotografía. Una movida que hace también el bloque europeo.
Hay que decir que aunque Estados Unidos, desde la llegada de la administración de Donald Trump, no ha mostrado una estrategia de competencia real con el gigante asiático, optando en su lugar por medidas proteccionistas. Hemos visto la aplicación de regulaciones, aranceles que incrementan también y alcanzan no solamente tecnología, sino también automóviles. China, sin embargo, ha encontrado maneras de poder mitigar este impacto. Lo hemos visto desde el inicio, desplazando fábricas a otras regiones como México y Turquía. Sin embargo, la Unión Europea, que no está pudiendo despegar, al contrario, se ve bastante estancada. Kenny Osa, vamos a analizar este escenario porque China se convierte en otro jugador clave, también una pieza fundamental dentro de este mapa, que ha avanzado de manera cuantitativa y hasta cualitativa en el desarrollo de su tecnología, pese a que en la primera administración de Trump se aplicaban fuertes restricciones para que esto no sucediese. La implementación de fábricas en terceros países le ha servido al gigante asiático para avanzar, aunque Estados Unidos seguramente no querrá reconocerlo. ¿Qué implica este paso fundamental en medio de esa política proteccionista, reiteramos, que decide aplicar Trump como una estrategia? Sí, yo creo que de alguna manera en estas nuevas relaciones geopolíticas que se empiezan a tejer posterior a la administración de Trump, tienen un corte quizás un poco más de interés comercial y de ver cómo de alguna manera finalmente ellos recuperan la hegemonía que han perdido en el desarrollo tecnológico. Recordemos que China desde hace ya mucho tiempo está liderizando, no solamente, y aquí hay algo interesante, y es que China comenzó a abordar justamente esos espacios donde comenzaron a definirse las normas y los estándares. Es por esto que creo que la Unión Europea está jugando un poco esa carta, porque de alguna manera China pasó con el 5G, empezó a definir los estándares que hoy globalmente se usan y que finalmente todo el mundo necesita adoptar e implementar. Entonces yo creo que la Unión Europea en este caso está intentando jugar una carta de definición de marcos regulatorios, estándares universales de alguna manera para la IA, para que el resto de las empresas puedan de alguna manera adaptarse a eso. Pero sin duda que en este marco de los nuevos desarrollos de la inteligencia artificial hay una batalla global, a veces invisible, por el predominio de estas tecnologías para, sostener, digamos, el poderío económico y todo lo que conlleva la generación de riqueza de esta nueva tecnología. Y cada día vamos a seguir viendo de alguna manera jugadas en el tablero de ajedrez de estos distintos territorios, en esa pugna, en esa disputa por el control del desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. Ahora, en medio de este contexto y con ese panorama que hemos ido viendo tanto de Estados Unidos y la aplicación de una política proteccionista a la cabeza de Trump, una Unión Europea que está estancada con la implementación de regulaciones que no avanza más allá de que, si bien es cierto, y lo ratificamos, Kenny, es bueno proteger al consumidor o en este caso al usuario, pero desregularizar, no invertir en innovación prácticamente nos lleva a un suicidio. Y con ello también China, que tiene avances fundamentales con la creación de la innovación de esta inteligencia artificial. ¿Quién crees que va a liderar todo este mercado, que además confluye más allá simplemente de un desarrollo de utilización como muchos quizás creen tener a través de un teléfono, una tableta o un computador? Estamos hablando de un dominio mucho más amplio del uso de esta inteligencia artificial. Sí, bueno, aquí hay varios elementos clave, Paola. En principio es que las empresas que tengan ya desarrollada una infraestructura de servicios digitales a nivel global y evidentemente de una buena Big Data, un buen almacén de datos de usuarios a nivel global, van a tener evidentemente una ventaja competitiva para crear modelos de inteligencia artificial. Por eso hemos visto todo lo que ha desarrollado Meta, todo lo que ha desarrollado X ahora con Elon Musk, todo lo que ha desarrollado las grandes empresas tecnológicas de China como Alibaba y otras, que ya tienen como de alguna manera un conjunto importante de datos que están siendo usados e infraestructuras están siendo usadas para constituir modelos de inteligencia artificial muy avanzados. Este no es el caso de la Unión Europea.
Entonces, bueno, de alguna manera ahí hay como ciertos elementos. Ahora, China ha venido a demostrar algo que a nosotros nos parece maravilloso, y es que de alguna manera esos avances en inteligencia artificial lo han hecho de la mano de las tecnologías libres, del código abierto, de las tecnologías open source, que de algún modo vienen a dar cuenta de cómo es posible crear tecnología en beneficio de la ciudadanía de una forma transparente. Entonces, bueno, esto ha sido realmente importante, creo que ha sido una victoria importante para China y para la humanidad. Y pues del resto queda ver es cómo nosotros desde América Latina y el Caribe comenzamos a apropiarnos también de este conocimiento, de estas tecnologías, para transformar la vida de nuestros ciudadanos. Hay que ver, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Venezuela. Recientemente el presidente Nicolás Maduro presentaba un plan sobre inteligencia artificial que va a estar muy, muy interesante para todo el desarrollo que viene en Venezuela. Colombia acaba de lanzar un programa sumamente interesante de alfabetización mediática e informacional, que se llama Digitalia, y que plantea revolucionar con un énfasis interesante en la inteligencia artificial la manera en la cual el ciudadano puede combatir el flagelo de la desinformación haciendo uso de estas tecnologías y generando conciencia en la ciudadanía. Kenny, te propongo que revisemos juntos nuestra leyenda para analizar también otro escenario, enfocándonos hoy sobre todo a estas decisiones que toma este continente europeo, que por cierto ha sido sacado de esa mesa de negociación entre Estados Unidos y Rusia, y esto también tendrá sus implicaciones geopolíticas. Veamos. Friedrich Merz, líder de la CDU, uno de los partidos también con mayor votación en Alemania, el futuro canciller de esa nación, señalaba esto muy temprano esta jornada en una entrevista. Quiero decirlo una vez más, muy claramente, decía en esta conferencia de prensa, ninguno de nosotros está hablando de cerrar fronteras, aunque esto se afirmó en ocasiones durante la campaña electoral, ninguno queremos, decía. Esto ha levantado polémica también en ese continente europeo que sigue aplicando políticas antimigratorias y que de alguna manera trata de igualarse a las deportaciones en caliente que está haciendo la administración de Donald Trump. Kenny, este es uno de los cuestionamientos que hace también la ciudadanía europea. Los candidatos que van a comicios de alguna manera proclaman propuestas que al final del camino no las cumplen o hacen lo contrario de lo que prometían en sus campañas, todo para captar el voto y lograr eternizarse en el poder. Von der Leyen, Le Pen, Macron, el propio Zelensky, aunque no ha ido más elecciones y por eso inclusive se ha hecho llamar dictador por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué está revelando Merz en medio de esta política europea en un país como Alemania, que era en su momento la locomotora del continente europeo y hoy está completamente en una economía en recesión? Sí, yo creo que el tablero geopolítico ha cambiado drásticamente, cambia cada día. Esos terrenos en disputa por el dominio del poder y de las tecnologías están transformando todas las relaciones. Hoy vemos a un Trump, por ejemplo, jugando algunos elementos de negociación con esos países que están dando cuenta de otra cara de la geopolítica mundial, y sin duda alguna esto va a seguir de alguna manera en avance. Lo que nosotros tenemos como expectativa de alguna manera es que siempre en el marco del desarrollo de estas tecnologías y de la política pueda preservarse el derecho ciudadano, las libertades ciudadanas, la privacidad, y que finalmente lo que vaya desarrollándose no vaya en detrimento del desarrollo de los pueblos. Creo que esto es un elemento fundamental que nosotros como pueblos deberíamos de alguna manera defender, y que no tengamos un escenario adverso para nuestras poblaciones. En medio de todo este contexto, ¿qué desafío va a marcar para el planeta enfrentarse a estas nuevas tecnologías de innovación con ese aceleramiento que está haciendo países como Estados Unidos y China en esta competencia, como tú decías, para dominar estas tecnologías, tomando en cuenta además los desafíos globales? Y a ello me refiero la confrontación, las guerras. ¿Qué nos dirías? Sí, sin duda alguna en el medio de la guerra está el ciudadano.
está el ciudadano y cómo estas tecnologías pueden de alguna manera inhibir o perturbar el desarrollo social y la innovación. Ahí hay, por ejemplo, un desafío muy importante que tiene que ver con los sesgos algorítmicos que están teniendo estas plataformas de inteligencia artificial que están siendo usadas en varios países para, de alguna manera, por ejemplo, hacer valoración social para saber si un determinado sujeto está apto o no para un servicio, para un trabajo, para algún elemento. Y esto es súper delicado. Hay que ver, por ejemplo, de qué manera la inteligencia artificial, y esto es algo en lo que hay que insistir en todos los marcos regulatorios, cómo la inteligencia artificial toma decisiones, en base a qué elementos toma decisiones y cómo se establece una traza de esa decisión para una auditoría posterior. Esto es clave y de alguna manera creo que son elementos que tenemos como humanidad y desafíos, ¿no? La inteligencia artificial no solamente está pensándose en desarrollo para servicios públicos y educación y desarrollo de la industria, sino también para el sector militar, por ejemplo. En el sector militar hay elementos importantes que tienen que ver en cómo la inteligencia artificial se está siendo usada para los llamados robot killers o asesinos autónomos o soldados autónomos digitales que no son más que artefactos impulsados por inteligencia artificial que con unas coordenadas y ciertos objetivos pues van y toman decisiones autónomas. Esto es algo sumamente delicado sobre lo cual la ciudadanía y los pueblos del mundo debemos estar debatiendo y debemos estar defendiendo para que tengamos un desarrollo de alguna manera a la medida del ser humano y no de los grandes intereses políticos y económicos del mundo. Mientras estoy conversando contigo, Kenny, estoy revisando en mi teléfono la publicación que hacía hace instantes, horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartiendo un vídeo por inteligencia artificial de Gaza, convirtiendo al enclave costero en un balneario, en esa famosa Riviera Oriental, con imágenes de estatuas de oro de Donald Trump, Benjamin Netanyahu en traje de baño, Elon Musk bailando en la playa. Es decir, esto tiene una connotación más allá de simplemente el uso de tecnologías y la peligrosidad que esto pueda representar también para una región como es Oriente Medio, que marca de alguna manera también el hecho de un eje de resistencia. ¿Qué nos dirías ya para cerrar con esta publicación que hace Trump, haciendo referencia a Gaza y ese es su plan que ha trazado para despoblar el enclave costero, para sacar a más de 2 millones de palestinos por la fuerza de sus tierras? Pues sí, de alguna manera toda esta juntura de algunas maneras que se ha hecho con estos grandes poderes fácticos de Donald Trump, Elon Musk y varios multimillonarios norteamericanos, de alguna manera se juega un poco también a la banalización o la ridiculización de la guerra y de los elementos que subyacen ahí con los intereses económicos, por ejemplo, como lo que está pasando, como lo que estás describiendo, ese video que acaba de publicar. Pero además no solamente eso, sino que se usa las tecnologías, los medios digitales, las redes sociales para normalizar esa estrategia, normalizar ese discurso, normalizar esas intervenciones y, por supuesto, no iban a dejar por fuera la inteligencia artificial. Hace un videíto con inteligencia artificial que es otro elemento que nosotros debemos, digamos, pujar porque sea normado, regulado, porque tengamos estrategias en nuestros gobiernos y en nuestros países para atacar el flagelo de la desinformación, de los deepfakes y de todo lo que está siendo generado por la inteligencia artificial. Sin duda alguna, el desarrollo tecnológico y la innovación tienen que ser para beneficio del ser humano, tienen que estar centrados en el desarrollo social y humano en el mundo. Quiero agradecerte, Kenny, por habernos acompañado, por habernos compartido tu análisis y tu visión de estos puntos claves para entender lo que realmente se representa, digo con propiedad, esta disputa por el control de tecnologías como la inteligencia artificial, el avance que tiene China con Estados Unidos, por otro lado, también en medio de una competencia desleal, como siempre lo ha hecho, y por otro lado también la necesidad de una regulación, pero que garantice la protección del consumidor o el usuario, pero sin dejar de invertir en innovación tecnológica como lo está haciendo Europa. Gracias, Kenny, por tu tiempo para el mapa. Finaliza el programa revisando nuestros vectores.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Regulaciones. La Unión Europea se le está pasando en solo aplicar regulaciones cada vez más recientes, abarcando la ciberseguridad y hasta la inteligencia artificial. Esto está poniendo a Europa en una posición incómoda. Por un lado, quiere garantizar una seguridad, la transparencia y la ética, pero por el otro lado está ahogando a sus propias empresas con requisitos cada vez más estrictos. Europa ha dejado de ser hace mucho lo que era por esa sumisión que tiene hacia Estados Unidos. 2. Mentira. Esta es una estrategia perfecta que utiliza la política europea, llegar a ganar a campañas con falsas promesas que luego son cambiadas. La élite europea seguirá pujando por sus propios intereses por encima de los pueblos. A eso responde esa eternización de von der Leyen, de la propia Marine Le Pen, ahora Friedrich Merz y hasta el auge del AfD. Por eso esa desindustrialización, por eso esa recesión económica, esa desinversión, pero sí tienen que enfocarse en una guerra con más gasto para los conflictos armados. Ya lo decía la propia von der Leyen, destinar más de 3.500 millones de dólares para un nuevo paquete de ayuda a Ucrania. 3. China ha logrado sortear a su manera las restricciones que le impone Estados Unidos para tratar de mermar su avance tecnológico. Aún así, no lo ha logrado. La administración de Trump no admitirá que China está mucho más avanzada en esa área y por eso avisora un posible acuerdo. China seguirá poniendo fábricas en terceros países como lo hace en México o Turquía. Estados Unidos habla inclusive de reimpulsar la industria, pero en su mayoría será automatizada y eso, señores, no genera fuentes de empleo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.